Hola, mi nombre es Silvana Cataldo y junto con Fernando Merlano estamos esta semana otra vez en nuestro habitual podcast Ser, Pensar y Hacer. Hoy es tiempo de balance. Los invitamos. Bienvenidos, estimadísimos, estimadísimas, a este podcast de Ser, Pensar y Hacer. El día de hoy vamos a tocar temas muy interesantes, Sil, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Bien, ¿cómo estás, Fernando? Muy bien. Bien, acá estamos como llegando al fin del año. Ay, sí, totalmente. Aparte, para quienes escuchan este podcast, es más o menos, a ver, me fijo, casi que la mitad, un poquito más allá de la mitad del mes de diciembre. O sea, prácticamente en 2 semanas se acabó el 2021, el año del terror para mucha gente. No sé si has escuchado eso. Sí, un año que mucha gente piensa que es un año perdido o que llevamos ya 2 años perdidos en muchos ámbitos de la vida. ¿Vos qué pensás? ¿Es un año perdido? ¿Cómo lo viviste? Yo creo que no es un año perdido. Aparte, he escuchado muchas bromas, o sea, la gente realmente bromea con el 2020, con el 2021. He escuchado muchas personas que dicen, este 2021 fue peor porque en el 2020 yo sabía que no podía salir y que no podía hacer nada, y en el 2021 fue abrimos, cerramos, cuando ya pensábamos que todo estaba bien, que bueno, que Delta no había llegado, llegó Omicron. Es como que me suena a película de la Guerra de las Galaxias. Casi que no sé si quiero que venga o no, porque el nombre es como tan raro, pero uno se imagina otras cosas. No le veo como la letalidad al nombre. Es como muy raro lo que he visto también en la calle, que la gente se ríe del Omicron. No sé, es muy gracioso. Bueno, pero realmente yo creo que también he escuchado, ¿no? Como que la gente este año que esperaban que se diera vuelta la página, se quedó como con la página así en suspenso, y eso ha generado más decepción. Pero ya hablamos en otros encuentros, ¿no? De esto de la concepción del tiempo. Personalmente me ha pasado que cuando yo pude visualizarme con la página así a medio voltear, ¿no? Dije, bueno, la vuelvo a poner en su sitio y me dedico a hacer otras cosas. Y aparecieron cosas muy interesantes para hacer. Así que a ver. Yo creo que, bueno, este podcast es una de las cosas. Yo lo he disfrutado muchísimo. Ha sido un disfrute, pero ¿te acordás los inicios? El primer podcast que grabamos. Ay, no, fue muy divertido. ¿No te acordás los errores de sonido? La edición horrible. Yo me sentía así como muy cuadriculado y estaba preocupado por el enfoque, por todo, y entonces era como muy hermético, muy cerrado. No me acuerdo ni cuál fue el tema. A ver, déjame fijarme. Seguro los que estén viendo, después les va a aparecer por acá al ladito o por este lado, no sé bien dónde la vamos a dejar, la imagen para que ustedes vean de qué era que trataban los primeros podcasts. Pero era graciosísimo. No sé si te pasó algo con ese primer podcast que no hayamos dialogado. Sí, estábamos muy como sondeando, ¿no? Explorando este nuevo medio. Pero el tema fue además un tema que estaba como en el tapete en ese momento, que era si había que reformular el currículo escolar, y nos empezamos a preguntar cosas que fue muy interesante conversar en el podcast y fuera del podcast, porque nosotros como que somos personas de ponernos a hacernos estas preguntas. Totalmente. ¿No? ¿Qué va a pasar con la educación? Si realmente en este tiempo hubo algún aprendizaje positivo para tantos chicos y chicas que se vieron sorprendidos por esta situación tan inédita. Así que fueron espacios de reflexión muy interesantes. A mí me produjo mucho crecimiento, ¿no? Me ayudó a pensar cosas interesantes, y la devolución de quienes nos fueron escuchando también sumó nuevas preguntas y otras miradas que a mí me sirvió mucho. Totalmente. Es que me pasaba bastante que este podcast, bueno, para quienes no sepan cómo más o menos hay detrás de cámaras, detrás bambalinas, después vamos a dejar un enlace acá fijado en el comentario de Facebook y de YouTube y de cualquier otra red social que estemos manejando, para que puedan sumarse a el WhatsApp del podcast, donde ustedes van a poder proponer
temas, ver el detrás de cámara, porque resulta y pasa lo siguiente. Nosotros en la previa, o sea, no es que tenemos un guión, o sea, está bien, no somos profesionales de la radio, deberíamos ser un poco más prolijos, les pedimos excusas, porque a veces somos como muy disparatados, empezamos con un tema y terminamos en otro, pero en términos generales este podcast no está guionado, o sea, no es que tenemos una escaleta estructurada, muy cerrada de lo que vamos a hablar, sino que Silvana y yo, antes de empezar el podcast, quizás una media hora antes, dialogamos sobre el tema que ya previamente sí hemos cocinado un poquito, a veces no tanto, pero que hemos leído, que hemos retomado, que sabemos que nos gusta y que nos gustaría dialogar, y hacemos más bien como un café, como una conversación. Café. Claro, como... Pero personalmente lo encuentro como mucho más rico de esa manera, porque justamente es eso, ¿no? Es un espacio de reflexión, un espacio de intercambio de miradas, no siempre estamos de acuerdo exactamente con la postura del otro, y eso está buenísimo porque nos ayuda a verlo desde otro lugar, o el otro propone un tema que no se nos había ocurrido. Entonces me parece que ha sido muy interesante este espacio, me gustó mucho. Lo estamos diciendo así como en pasado porque, digamos, el encuentro de hoy tiene como propósito darle un cierre al ciclo de este año, pero claro, no sé, queda abierta la puerta para empezar a hacer cosas nuevas para el 2022, ¿no? Claro, o sea, cerramos lo que es la primera temporada, ¿no? Que es raro, porque yo suelo ver que cuando hay cambios de temporada, ¿no? Que la gente ve en Netflix o ve en cualquier otra plataforma y dice, la segunda temporada. Bueno, la segunda temporada está todavía en construcción de lo que es el podcast, pero vamos a tocar temas muy relacionados con la educación, con la familia, con la educación emocional, también con los proyectos transmedia, que de eso les hablaremos un poquito más adelante, y de lo que es la educación, cómo atraviesa nuestras vidas. O sea, como que no nos vamos a quedar solo en eso. Aparte, vamos a sacar otro tipo de contenido de otro podcast que vamos a crear también de forma conjunta y que va a tener repercusión más que nada en la radio. Imagínate, Sil, nosotros en un estudio de radio, por favor. Sería como rarísimo, ¿no? Otro espacio para explorar que también me entusiasma muchísimo. Porque bueno, justamente creo que una de las cosas que nos convocó a hacer el podcast es encontrar espacios, puertitas para poder comunicar y comunicarse con otros, que fue un tema que trabajamos en varios encuentros. Pero ¿cuál fue tu favorito? ¿Cuál fue el tema que te gustó, te interesó más personalmente? Wow, me la has puesto difícil, porque es que hay tantos temas y me gustaron todos en general. O sea, no puedo decir este me gustó más que otro, pero donde me haya sentido así como que fue un salto al vacío, a mí me parece que fue cuando hablamos del juego del calamar. O sea, como que ese podcast en sí era como, bueno, veníamos hablando de temas muy genéricos, de la pandemia, de la inteligencia emocional, de la currícula, y este fue directamente hablar de algo que estaba pasando justo cuando se lanzó toda la serie de los Juegos del Calamar y implicó para nosotros mucha lectura, muchas posturas encontradas en psicología, de que si era bueno que los chicos vieran este contenido, si no, qué pasaba. Y con el rastreo bibliográfico, aparte de lo que ya nosotros conocíamos y pensábamos del tema, como que a mí me atravesó bastante, porque justo después y antes de eso, tuve muchas consultas de pacientes, de padres, de familias en sesiones de clase, donde hacían las mismas preguntas y dijimos, bueno, la gente está hablando tanto de esto, hagamos caso de lo que estamos escuchando y hagamos un podcast sobre esto. Entonces me parece que para mí, por lo que significó, fue uno de los más divertidos. No sé para vos si hay otro. Sí, ese me gustó mucho. También me parece muy difícil elegir uno. A mí me gustó mucho los podcasts en los que hicimos entrevistas. Creo que las entrevistas que hemos hecho a mí me dejaban pensando muchas cosas. Tuvimos entrevista con Connie del Barco Amarillo, sí. Y eso me dejó pensando también la gran posibilidad, responsabilidad por un lado, pero también posibilidad, oportunidad de las familias de poder elegir qué y cómo quieren educar a sus hijos, ¿no? De qué forma, qué quieren enseñarles y cómo quieren hacerlo.
Me parece que no siempre como papás, y lo digo como mamá que ya eligió, digamos, el recorrido que tuvieron que hacer sus hijos, no siempre nos damos cuenta de que tenemos ese abanico de opciones para elegir libremente lo que queremos, ¿no? Que suceda con su educación. Me gustó muchísimo el encuentro con Angélica Patiño. Ay, sí, intérprete de señas, claro, de lengua. Nos habló. Con Germán, estás diciendo, porque tuvimos uno con Angélica, solo con ella, que fue 1 hora, que fue, creo que la primera entrevista que tuvimos, y estábamos tan emocionados con el tema, con todo lo que nos contaba, porque claro, yo en lo personal no trabajo en un sitio donde haya inclusión en ese sentido, o sea, nunca trabajé con personas que tuvieran o algún problema de hipoacusia o que directamente manejaran lengua de señas, y para mí todo era novedoso y queríamos como escuchar más, y nos quedó un podcast de 1 hora. 1 hora hablando con Angélica, que se pasó volando, y ya para el podcast con Germán, pues como que nos modulamos un poquito, dijimos, no podemos hacer otra vez un podcast de 1 hora porque era muy... quedabas muy agotado físicamente y queríamos como hacerlo más resumido. No sé si te pasó eso. Sí, me pasó, pero realmente me pareció súper interesante. Él nos dio esa perspectiva que a lo mejor no habíamos pensado, ¿no? De qué pasaba con la educación de estos chicos, de qué manera la pandemia los había afectado, qué cosas tener en cuenta para poder relacionarnos, ¿no? Y para ser inclusivos realmente. ¿Cuántas veces creemos que somos inclusivos con cosas que a lo mejor son acciones buenas, pero que terminan siendo acciones superficiales, ¿no? Que quedan justamente en la superficie, no van al fondo de lo que sería realmente incluir al otro. Entonces me pareció sumamente instructivo todo lo que los aportes que ellos nos trajeron, me encantó. Es que termina uno aprendiendo muchísimo de todos los invitados, o sea, como que cuando pensamos en un invitado, y la idea es poder compartir con él algunos de los conocimientos, de los puntos de vista, porque yo soy psicólogo. Esta chica me parece que era intérprete de lengua, pero también... Ay, es abogada. Me pasa. Abogada, epa. Abogada, y el profe Germán, bueno, era docente también, pero claro, el diálogo con Angélica fue muy divertido. Y también trajimos otro invitado, ¿te acordás? Sí, cómo olvidarlo. De Cristian Camilo. Chiquillo que realmente nos dio toda una visión. Justamente esta pandemia, si hay algo que nos despertó, es muchas emociones en relación a la tecnología, a cómo invade cada ámbito de nuestra vida y cómo tenemos que tener algunas lucecitas de alerta. Total. Para poder cuidarnos, ¿no? Para poder cuidarnos y cuidar a los chicos y a las chicas particularmente en el tránsito por la web. Así que sí, todos sus aportes fueron muy interesantes, su mirada es muy interesante. Y bueno, y qué importante también poder como generar espacios para que los padres piensen, ¿no? Estos temas que son necesarios, digamos, para poder acompañar, pero con herramientas para poder hacerlo, ¿no? Porque a veces los papás piensan que porque, no se restringen el horario de uso o están encima cuando el chico está en la pantalla es suficiente. Y terrible, no. Sí, nada que ver. Porque aparte, siempre lo que hemos encontrado cuando pensamos en los podcasts que hacemos es que quede la herramienta, porque a veces, a mí, no sé si te ha ocurrido, pero yo me gusta mucho seguir podcasts. Y en los podcasts que son de psicología o en los podcasts que son de educación, es como demasiado, casi que metafísico, es como muy enrevesado, muy extraño, porque son dos profesionales hablando para profesionales. Y la idea del podcast de Ser, Pensar y Hacer es que tenga ese nivel de profesionalismo, que tenga ese nivel de profundidad teórica, pero que no sea denso. O sea, una clase magistral sobre un tema que solo entiendan los psicólogos o que solo entiendan los docentes, como que se hace muy pesado. Y la idea es más bien de construir esa idea, cambiarlo, masticarla un poquitito y llevarla mucho más, de una manera más comprensible para todos nuestros oyentes, para todas las personas que nos ven, porque así creemos que podemos compartir más fácil lo que es la educación
lo que son estos temas como tan abstractos, ¿no? De, bueno, ¿cuánto tiempo debería estar mi hijo frente a una pantalla? ¿Cuánto tiempo no? Que esas cosas que muchas veces nos preguntan y que también en los talleres que hacemos de manera particular en Learning Team y en Familia y Mente, como que siempre son preguntas que surgen, o sea, no se acaba estos temas y eso es lo bonito. Exacto, sí, la verdad que sí. Bueno, personalmente quiero agradecerte este espacio, esta charla. A vos también, sí. Sil. No, nos falta el cafecito, sí. Que esperamos que, bueno, el año próximo con los proyectos que estamos ahí tratando de construir, podamos compartir mesa con cafecito. Con café, real. Con mate, claro, por supuesto. Exacto. Yo también te quiero agradecer, Sil, por eso, porque me has soportado, porque yo soy mucho de irme por las orillas. Yo empiezo a divagar, y vos como somos mi pueblo a tierra, como, vení, que estamos hablando de este tema, y es divertidísimo porque nos compaginamos muy bien, y la dinámica de que, bueno, que siempre es una conversación muy amena. Y fue idea tuya este podcast, aparte. Yo me acuerdo que alguna vez te comenté, bueno, estaría chévere hacer un podcast, y a la siguiente semana, bueno, ya, nos reunimos el tal día, yo, bueno, está bien, vamos a empezar. Pero y el guión, bueno. y me quedé así como, ¿qué guión? Vamos a ver qué sale. Es muy divertido. Bueno, la verdad que sí, fue muy lindo, muy lindo espacio. Y bueno, les decimos a todos los que nos soportaron, siguieron, aportaron durante este ciclo, que entonces a fines de enero vamos a estar volviendo con estas nuevas propuestas. Algunas ya anticipó Fernando, tenemos un proyecto que nos tiene muy entusiasmados, que todavía no vamos a contar nada, pero que también va a ser un espacio para conocer historias y para emocionarse muchísimo. Ay, qué lindo. Los invitamos. Vamos a estar contando muchos más detalles ya, me parece que en febrero, y vamos a tratar de introducir algunas temáticas en el podcast también. Porque la idea es que esto crezca, como que sea un proyecto que no solamente quede aquí en el espacio de YouTube o en el espacio de Facebook o en el espacio de Instagram, de cualquier red social, sino que trascienda un poquito más. Por eso el enlace que tienen acá directo al grupo de WhatsApp de este podcast, y además para que ustedes puedan proponer temas, para que estén enterados de actualidad. Nosotros de manera particular en Familia y Mente y en Learning Team siempre estamos escribiendo cosas, siempre estamos tratando de renovar conocimientos, de no quedarnos estancados con cosas, y siempre estamos creando, tratando de imaginarnos cómo sería la vida más bonita para los docentes, la vida más bonita, más sencilla para los estudiantes, cómo poder aportar a que, sí, los países crezcan. No sé si es demasiado ambiciosa mi idea, pero pensando en los objetivos del futuro, como no quedarnos solamente como, bueno, tengo esta profesión y hago esto aquí como chiquito, y esa es la idea también de ese proyecto de febrero. Exactamente, yo no lo veo ambicioso, lo lograremos. Y no, que todos los países cambien, no, pero dejaremos ese granito de arena, y bueno, de granitos de arena se hace el desierto, así que me parece bueno. Bueno, entonces, Fernando, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hasta acá, y nos reencontramos en el 2022. Claro que todo sí. Con patitos alineados. Nos reencontramos en el 2022 y haciendo ya como balance, Sil, de todas estas cosas bonitas que nos sucedieron. De verdad que sí, gracias a los que nos están viendo semana a semana en las publicaciones que estamos dejando en las redes sociales, los que nos comparten en los grupos de WhatsApp, los que comparten los enlaces. Mira, este podcast tan interesante, que mucha gente nos escribe y nos dice, oye, quisiera que hablara de este tema, me gustó mucho, podrías ampliar un poco más. Esas cosas de verdad que nos llenan, porque para nosotros es una felicidad poder compartir estas cosas que hacemos, que a lo mejor no sabemos demasiado, pero nos interesamos por preguntarnos, que eso es lo más bonito, y que nos hayamos dado la oportunidad también a nosotros. Yo nos quiero felicitar, porque yo era muy tímido con esto de la cámara, yo sé que vos también, o sea, más que dar las clases en la universidad, mucho más nos hacíamos, y este escenario ha sido como un ida y vuelta muy divertido. Así es, y bueno, realmente esas voces, como decías, nos hacen sentir que realmente nos están acompañando en esta mesa, ¿no? Que los tenemos acá para seguir nutriendo estos pensamientos. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos entonces en el 2022. Nos vemos en el 2022. Chau, chau.